a que, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo definida a una variable. O sea, no estoy diciendo que la y se calcula de un 16 menos x cuadrada. Aquí está definida la variable. Está definido de manera explícita. Yo estoy diciendo cuánto o cómo se calcula la variable y. En lo que yo tengo aquí arriba no está definido explícitamente porque está adentro. Por eso se llama implícita en la ecuación que les estoy dando. De ahí eso me da una fortaleza muy grande, debido a que no necesito la función para que yo pueda calcular la derivada. Acuérdense que la definición es una operación basada en la función, es una definición basada en operaciones, y entonces esta pues efectivamente son operaciones, pero no está definida, perdón, no están aplicadas las operaciones solamente a una variable independiente, sino está aplicada a dos. Entonces propiamente esto no es una función, sin embargo se puede derivar, y eso vuelvo a repetir, me da una ventaja muy grande porque puedo derivar cosas aunque no estén bien definidas. Con que yo tenga un modelo aproximado y aunque no tenga la función, puedo derivar y de ahí puedo obtener algo. Que obviamente eso me sirve en aplicaciones directamente en la ciencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué fórmulas voy a utilizar? Observar. Esto primero que está, dígame el número de lista, ¿cómo se llama esto? 52. 52, ¿eso cómo se llama? Variable independiente. No, no se llama variable independiente. ¿Cómo se llama eso? 28. 28, dime cómo se llama. El término cuadrático. No, ¿alguien más? 10 10, ¿cómo se llama? es la abscisa de cualquier punto de la circunferencia. No, tampoco. ¿Alguien más? ¿Qué es eso? 31. 6, dime qué es 6. ¿Es una potencia? Ok, muy bien, es una potencia. Acuérdense que estoy en cálculo diferencial, y en cálculo diferencial ya lo que me interesa es algo diferente a lo que me dijeron en geometría analítica. Efectivamente, su compañera me dijo que es la abscisa de algún punto en la circunferencia. Sí, eso es un hecho. Es que voy a tener operaciones las cuales las voy a derivar. Entonces la pregunta ya obedece al contexto de derivar. Ahí es donde tengo que entender que cada materia tiene una interpretación diferente a afirmaciones, aunque a final de cuentas yo ya sé que es una circunferencia, pero para la derivada lo que me importa es que la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente que multiplica la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, siguiendo el esquema que me muestra la fórmula, debo de escribir un 2 que multiplica una x elevado al 1. No se escribe el 1 porque por definición de potencias, si ya está escrito una vez, no es necesario escribirle el 1, o sea, sería un pleonasmo escribir donde es el 1. Obviamente nosotros sabemos que esto nos va a dar 1, ya lo sé, pero es necesario que lo escribamos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, luego viene aquí otra cosa. Ese obviamente es una suma. Como es una suma, sabemos entonces que la fórmula que debo de aplicar es la derivada con respecto a la variable independiente de la suma o de la resta de dos funciones, donde el resultado es la derivada del primer sumando o del minuendo más o menos la derivada del sumando o del sustraendo, dependiendo. Eso quiere decir que entonces aquí hay un más, ya apliqué la derivada, lo cual se oye como que muy raro, y ahora dígame el número de lista que es esto. 45. 45, dime qué es. Una potencia. Es otra potencia, muy bien, es otra potencia. Y uno dice, ay, qué fácil, ¿no? Pues sí, pero es que hay que estarlo identificando, ¿no? Para saber si sí vamos bien o no. Entonces, eso que está ahí es una potencia, y como es una potencia, entonces otra vez hay que hacer lo mismo.
o sea, aplicar la fórmula de la potencia. Es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica entonces que aquí voy a escribir un exponente que es 2, una variable que es y elevado al exponente menos 1, donde el resultado es 1, pero que no se escribe por la definición de potencia, multiplicado por la derivada de la base. Si se dan cuenta, ahora la base es la y con respecto a la variable independiente. Si ustedes se acuerdan, les dije hace rato que esto es 1, porque tengo el mismo numerador y el mismo denominador. Bajo la interpretación, recuerden que la derivada tiene dos interpretaciones. La primera interpretación de la derivada es que era una fórmula para calcular pendientes, pero la segunda interpretación de la derivada es que es un incremento muy pequeño entre un incremento muy pequeño. Por lo tanto, esto es susceptible de aplicar operación inversa, y al aplicar operación inversa, entonces yo pueda hacer que este denominador multiplique a lo demás, a lo que está en el miembro derecho. Entonces, esas dos interpretaciones como fórmula y como opción, eso me lleva a las aplicaciones que vamos a ver, ya que sepamos bien derivar, y también aplicaciones que vamos a ver cuando lleguemos al cálculo integral. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a repetir, aquí lo que está ocurriendo es que en esta división me da 1, pero en esta división no me da 1. Por lo tanto, ahí hay algo importante dentro de lo que es la derivada implícita. Como sigue un igual, pues hay que respetar este igual. Lo respeto y simplemente escribo igual. Y luego, dígame el número de lista del que me quiera decir qué es esto. 8, 52. Dime 8. ¿Qué es eso? Es una constante. Ok, es una constante. Y como es una constante, entonces vamos a aplicar la fórmula de la constante. Y la fórmula de la constante es que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante es 0. Y también acuérdense que por ahí está la otra, que la derivada con respecto a la variable independiente de la misma variable es la unidad. Obviamente esa la voy a aplicar aquí abajo y la otra la voy a aplicar, y la otra la voy a aplicar con la constante. Por lo tanto, me lleva a escribir que el resultado es 0. Y eso que acabo de hacer se llamó derivar. Derivar es calcular una fórmula. Derivar es aplicar las fórmulas de derivación. Derivar es aplicar las fórmulas. La derivada es una fórmula para calcular pendientes, o también la derivada se interpreta como una división de dos diferenciales, donde las diferenciales son cambios pequeños. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues como ya lo único que tengo son multiplicaciones, son sumas, son divisiones y es un igual, pues obviamente ya todo se basa en jerarquía de operaciones. Eso implica que voy a estar haciendo el análisis de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que aquí hay un 1, precisamente por lo que teníamos por acá, y si ese 1 multiplica al 2, sigue siendo un 2, y por la x, como no se puede multiplicar, solamente se deja expresado 2 por x. Pero, si ustedes observan, aquí hay una dy en dx, y esta que está acá, esa precisamente es el símbolo que me representa que hay una fórmula. Debido a eso, en lugar de escribir el 2x como lo había escrito hace ratito, de una vez voy a aprovechar y vamos a hacer operaciones inversas. Y este más 2x, que ya sé que es más 2x, no es mucha ciencia. De donde me queda, que entonces voy a escribir un menos 2x. Ya habíamos que la dy en dx es 1 y 1 por 2 sigue siendo 2. O sea que es 2x, como es más, la operación inversa es menos. Y en el miembro izquierdo, lo que voy a dejar es precisamente a la 2y, que multiplica a la derivada de y con respecto a x. Aquí viene el concepto. Esta que está aquí me está representando una fórmula. Por lo cual, si ustedes logran dejarla de manera de cómo se calcula, van a poder saber esa fórmula. Por lo tanto, para saber cómo se calcula la derivada,
Pues simplemente otra vez por jerarquía de operaciones, debido a que el 2 no se puede multiplicar por la y ni por la derivada, entonces tomo la decisión de hacer operaciones inversas. Y al hacer operaciones inversas, este 2 va a dividir a este 2, sabemos que el resultado es 1, y esta y va a dividir a esta x. Obviamente también ahí viene involucrada la ley de los signos, porque con un signo positivo que tengo por acá se divide entre este negativo y sigue siendo negativo. Eso me lleva a escribir, lo voy a poner aquí adelante, eso me lleva a escribir entonces que la derivada de la y, disculpen los números, la derivada de la y con respecto a la x es menos x sobre y. Ya les había dicho que 2 entre 2 me da 1, por eso ya no lo escribo, simplemente escribo el resultado. Y esta precisamente es la fórmula para calcular pendientes. Ya saben que la pendiente es una inclinación en cualquier punto, en cualquier abscisa de la curva. Eso es para lo que me sirve una derivada. Pero si tú consideras la segunda interpretación, entonces el cambio pequeño en la y se va a calcular como menos x sobre y por el cambio pequeño en x. Esa es la segunda interpretación. Tengan mucho cuidado porque esta segunda interpretación, primera interpretación es una fórmula. Es más, lo ponemos por aquí. Primera interpretación es una fórmula. Segunda interpretación es que vas a calcular un cambio pequeño. Y eso simplemente es el proceso de operación inversa. Entonces, tengan en cuenta que hay dos interpretaciones. La interpretación que voy a manejar es esta, pero en el que van a hacer es utilizar esta interpretación. Entonces, es bueno, y se los voy a estar diciendo de manera frecuente, para que les quede bien claro que hay dos interpretaciones. Una es la fórmula y otra es el cálculo de cambios pequeños. Obviamente estoy hablando de cambios pequeños en la variable dependiente y cambios pequeños en la variable independiente, para que les quede claro. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Me puede repetir? Era fórmula para calcular qué. ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Fórmula para calcular pendientes. Fórmula para calcular pendientes, en cualquier abscisa de la curva. Acuérdense que las pendientes son las inclinaciones. Entonces, lo que hace la derivada es que si tú tienes una gráfica... pues acuérdense que era una circunferencia, ¿no? Si ustedes tienen una circunferencia, que es la que está por acá, y que me lo había mencionado, las tangentes. Vas a calcular esta inclinación, esta inclinación, esta inclinación, esta inclinación, esta inclinación, esta inclinación. Y eso obviamente tiene sus aplicaciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea una división es una derivada. Por ejemplo, la densidad se calcula como masa. Debido a que es una división, eso quiere decir que es una derivada. Y de ahí vienen todas las aplicaciones que quieran, ¿no? Acuérdense que también la velocidad es una distancia entre tiempo y como es una división, también es una derivada. También yo tengo que la aceleración es velocidad entre tiempo, por lo tanto también es una derivada. También tengo que la fuerza de atracción entre dos masas obedece a una constante multiplicado por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Como es una división, también es una derivada. Si me voy a cargas, acuérdense que también que la fuerza de atracción entre dos cargas es la constante multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Como es una división, también es una derivada. Entonces, todo lo que sea división es una derivada. Por eso la importancia de saber derivar, porque de ahí vienen las aplicaciones. Entonces, ya quedando claro esta situación de lo que es la derivada, vamos entonces a hacer otra derivada. Nada más dejen, me traigo el formulario, lo hago más abajo, porque acuérdense que este se está repitiendo. Y vamos a copiar otra derivada. Vamos a ponerle más así, este está bien.
y la copiamos. ¿Ya están viendo el otro ejercicio todos? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, el proceso de derivar, les digo, es en un solo paso. Y de ese solo paso, pues lo que hay que hacer es todo lo que saben de álgebra, ¿no? Pero lo primero que debo de hacer es identificar. Entonces, por favor, dígame el número de lista de quien me quiera decir esto, ¿cómo se llama? 35. 35, por ahí hay un 35. Dime 35, ¿qué es eso? ¿O no fue 35? Yo dije 31. Ah, bueno, 31. Dime. ¿Una potencia? Una potencia, muy bien. Entonces, es lo mismo, si se dan cuenta, identifiquen y ya con eso ya lo hicieron, ¿no? O sea, no es la gran cosa, pero necesitan tomar decisiones de lo que es. Si han escuchado mis clases de los fines de semana con los chicos del curso de ingreso a nivel superior, si es un poquito, a veces ya habíamos dicho que se tiene que derivar. Como se tiene que derivar, como se tiene que derivar, tengo que aplicar la fórmula de la potencia y me doy cuenta que una potencia es es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso me lleva que debo describir el 2/3, que es el exponente, multiplicado por la base, y mentalmente yo hago la resta de 2/3 menos un entero. Pero del kinder ya les había dicho, los enteros se pueden dividir en 3/3. Eso quiere decir que en lugar de un entero, aquí tengo 3/3. Debido a que es el mismo denominador, solamente aplico la ley de la resta entre los numeradores. Eso me queda menos 1, y entonces el resultado de la derivada es x a la menos 1/3. Pero insisto, eso es mental, ¿no? Luego, debido a que hay una resta, sabemos que la fórmula que voy a aplicar es la de la resta de dos derivadas. Eso quiere decir entonces que aquí voy a escribir una resta. Ya, con eso estoy aplicando la fórmula. Y entonces dígame el número de lista de lo que tengo ahora aquí. 52, tiene 52. Yo tengo 52. Una multiplicación. Tengo una multiplicación, muy bien. Y entonces, como tengo una multiplicación, pues hay que utilizar la fórmula de la multiplicación, que fue la que les mostré en la clase pasada. Y entonces, aquí me queda que, le escribo por acá, la derivada con respecto a la variable independiente de un producto es el primer factor multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente del segundo factor, más el segundo factor multiplicada por la derivada con respecto a la variable independiente del primer factor. Entonces, apréndansela así, no de otra manera, porque hay conflictos. Dime. En la primera no le faltó ponerlo de derivada con respecto a la variable independiente de x. Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 12. Muy bien, ahorita te lo asigno. Entonces, número 12. Muy bien, qué bueno que me cuiden las espaldas, porque pues si se me va, es bueno que se den cuenta que no fue porque no lo haya querido poner, ¿no? Entonces aquí me faltó la derivada con respecto a la variable independiente de la base, y la base sabemos que es una x. Y luego, como les había dicho, es un menos, como es un producto. Entonces, fíjense bien, tengan cuidado en esto. Es menos el resultado de la derivada. Fíjense que este paréntesis generalmente no lo escribo porque no tengo bien los conceptos. Vamos a entender el concepto. Aquí dice menos un producto. Ahora, aquí existe el paréntesis, pues no es necesario escribir el paréntesis, porque ya sabemos que es un producto, y si estamos haciendo un símbolo de agrupación, ese símbolo de agrupación lo único que dice es que multiplicar el menos por la x por la y, lo cual no tiene ninguna importancia, por eso no se escribe. Pero debido a que ahora el resultado de la derivada van a ser dos sumandos, entonces es súper importante que escriba menos por y lo que sigue, porque si no escribo en el paréntesis, este signo menos solamente va a afectar al primer factor, que es el que estoy marcando, y al segundo factor no lo va a considerar, y entonces caería en un error de conceptualización algebraica.
Eso no es que se me olvidó. Es un concepto algebraico que como viene una derivada y la derivada está formada de dos términos, recuerden que los términos son separados por las sumas y las restas, entonces sí es preponderante que nunca se me olvide este paréntesis. Tengan cuidado. Entonces, ¿cuál es la derivada de un producto? Pues es el primer factor, donde el primer factor es x, multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente del segundo factor. Pero si ustedes observan, díganme el número de lista de ese, ¿cómo se llama? 18. Dime el número 18, ¿eso cómo se llama? ¿Variable? Muy bien, es una variable, es una letra. Entonces, como es una variable y como es una letra, pues sabemos que la fórmula que aplicamos es esta que está aquí, la derivada con respecto a una letra. Si es igual, es 1. Si no es igual, pues no es 1 y se deja indicada. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no es igual, por lo tanto se deja indicado. Y luego, la derivada de la multiplicación menciona que es el segundo factor es la y, multiplicada por el primer factor, y del primer factor pues ya sabemos que esta es una variable, es una letra, con la única circunstancia que la letra ahora sí es igual, por lo tanto es por la derivada con respecto a la variable independiente de la letra o de la variable, que ahora es una x. Ahí si acaso nada más hay que tener cuidado en que hay algunas letras que se consideran constantes. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el a, el b o el c dentro de una función, dentro de una fórmula, se consideran que esas son constantes, aunque hay algunas excepciones, ¿no? Luego, más, y entonces número de lista que me quiere decir esto, ¿cómo se llama? 26, ¿cómo se llama? 26. Potencia. Muy bien. Potencia, es que no puedo prender mi micrófono. Ok, no te apures, no se preocupen. Entonces se llama potencia, y como se llama potencia, ya sé que debo de aplicar esta fórmula. Y si aplico esa fórmula, pues ya me la sé, ¿no? Y la fórmula es el exponente, que es 2/3, por la base elevado al exponente menos 1. Curiosamente es el mismo exponente, así que ya sé cuál es el resultado, no hay tanto problema. Me da a la menos 1/3 multiplicado por la derivada la derivada con respecto a la variable independiente de la base, y la base aquí es una y. Fíjense como aquí fue una y aquí fue una x. Entonces ahí tengan cuidado en eso, ¿no? Voy a recorrer un poco mis fórmulas para que no me estorben y las pueda utilizar al rato. Aquí salto esa línea. Ok, y entonces aquí tengo un igual, y díganme el número de lista de qué es esto. 27, creo que fue la primera que dijo. 27, ¿qué es? ¿No fue 27? 25, no, fue 27. 26. Constante. Ok, es una constante, sale bien. Entonces fue una constante. Y si es una constante, pues ya sabemos que la derivada de una constante con respecto a la variable independiente, pues es 0, ¿no? Y ya se escribe. Entonces, fíjense cómo se está derivando en un solo paso, ¿eh? O sea, vuelvo a insistir, se deriva en un solo paso. Si ustedes derivan en más pasos, se van a equivocar, se van a tardar y no se van a forzar para lograrlo. Entonces, si ustedes revisan en videos de muchos, te derivan como en 30 pasos, y eso es una pérdida de tiempo y es una falta de exigencia. Ayer, gracias a Dios, pude hacer ejercicio y fue muy bonito, que pues ya puedo hacer más ejercicio que antes. Acuérdense que tengo artritis reumatoide, y me decía mi hija hoy en la mañana al respecto, ¿no? Entonces, regresando aquí, si ustedes se esforzan, en un solo paso pueden realizar la derivada. Si no se esforzan, van a pasar años y van a tardarse la eternidad en hacer las derivadas. Y fórcense, ¿no? O sea, si tienen la capacidad mental neuronal, pues lo pueden hacer, no es como que la gran cosa, ¿no? Ok, lo que sigue, el concepto que sigue, obviamente es jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones, habíamos dicho que obedece principalmente al acomodo de los términos. Y de los términos les había mencionado que lo primero que está en un término es el signo,
posteriormente está el coeficiente, posteriormente está la variable con exponente, y ya habíamos visto la clase pasada que también está la función exponencial, donde la función exponencial obedece a una base elevada a un exponente. Entonces, si ustedes observan, además de esos conceptos, se agrega aquí la propiedad distributiva. Y se agrega la propiedad distributiva por la única y sencilla razón que hay una distribución de la multiplicación de este signo por el minuendo y por el sustraendo. Esa es la razón, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer en la derivación implícita? Todas estas que son 1, no contienen la fórmula, perdón, no contienen la derivada. Pero esta que es de y en de x y esta que es de y en de x, esa sí tiene la fórmula. Por lo tanto, lo que a mí me conviene es que todos los que tienen dx en dx, todos los que tienen dx en dx, sean términos que queden en el miembro izquierdo. Eso es lo que debo de buscar. Y todos los que contienen a la fórmula, o sea, a la derivada, todos los que contienen dy en dx, esos los voy a dejar en el miembro derecho, para que posteriormente pueda hacer el cálculo de la derivada. Acuérdense que también aquí fue lo mismo. Dejé del lado derecho el que contiene la derivada, para posteriormente aplicar la operación inversa y entonces sí calcular la derivada. Esa es la razón por la que se debe de dejar. Ah, ya me equivoqué. Y no se dieron cuenta. Me hubieran dicho y les hubiera puesto una participación. Aquí es el lado izquierdo. Disculpen, los azules se quedan del lado izquierdo y los otros se quedan del lado derecho, para poder posteriormente hacer el cálculo de la derivada. Entonces, de una vez le agrego a los conceptos una operación inversa. Dejen de una vez quitar este que lo vamos a utilizar al rato, pero ahorita ya se le acabó su uso. Lo mandamos abajo, al rato lo vamos a utilizar. Y entonces el otro concepto que voy a aplicar es el de operación inversa. Obviamente, si aquí hay una resta, pues el otro va a ser una suma. Si aquí hay una suma, pues en el miembro derecho va a ser una resta. Entonces, le comenzamos para aplicar todos los conceptos. Si ustedes se dan cuenta, quito el marcatextos, porque hay más análisis. El análisis que les dije de derecha e izquierda solamente es para que supieran cuál va de un lado y cuál va del otro. Y comienzo con este primer término. Si ustedes se dan cuenta, en este primer término hay un signo que es positivo, hay un coeficiente que es 2/3 y hay una variable con exponente que es negativa. Debido a que es negativa, entonces necesito aplicar otro concepto. Y ese otro concepto que aplico es el que, si yo tengo una potencia negativa, se puede escribir como el recíproco con exponente positivo. ¿Alguien se acuerda qué es recíproco? Dígame el número de lista. 13. Dime qué es recíproco, 13. ¿Es el mismo número con signo contrario? No. Otro número. 11. 26. Dime 11. ¿Qué es recíproco? Operación inversa. No. ¿El inverso multiplicativo? No. ¿Qué es el recíproco? ¿Alguien más? Es el número que Primeramente, cuando dime lo el número. Dime tu número de lista. 28 28. Dime 28. ¿Qué es el recíproco? es un número que buscas para que el número con el que estás buscando No. se multiplique. Tampoco. Otro. 25 25. ¿Qué es el recíproco? es el número que multiplicado Tampoco. por el número resultado Otro número. del No, eso no es. ¿Alguien más? ¿Qué es el recíproco? 24 24. ¿Qué es el recíproco? es el número que No, multiplicado por x tampoco. a 1 No, tampoco. 32 32. Dime qué es el recíproco 32. es el número que se divide No, tampoco. entre 1 No. ¿Alguien más? 26 26. ¿Qué es el recíproco? es cuando de un lado existe una acción y del otro lado No, se hace la misma. tampoco. No, tampoco. Otro número de lista. ¿Qué es el recíproco? 18 18. ¿Qué es el recíproco 18? es la operación que anula No, a otra. tampoco.
¿Alguien más? Ya desde cuando se los he dicho, es un montón de veces. ¿Qué es el recíproco? ¿No? Ok, bueno. ¿Qué es el recíproco? El recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso es el recíproco. Eso quiere decir que si esto está en el numerador, lo van a escribir en el denominador. Y obviamente aquí tengo en el denominador un 1 y ese 1 se va a escribir en el numerador. Eso es recíproco. Recíproco es intercambiar numerador con denominador. Todo ahorita lo que me dijeron son muchas definiciones que están en la red y que están mal. O sea, esas definiciones matemáticas, obviamente debe de haber definiciones matemáticas. Hace ratito me dieron una definición que no era ni de matemáticas. Y lo importante es que entiendan que una definición es lo más claro y conciso posible. Y todos los que me dijeron, es buscar el número que he multiplicado. No, ahí estás haciendo mucho rebuscar, pues. Y es el problema que se tiene en matemáticas, que no son concisos en sus definiciones. Wikipedia y muchos otros están pero súper mal en sus definiciones. ¿Qué es el recíproco? Intercambia numerador con denominador. Ya. ¿Qué es intercambiar? Pues obviamente cambiar de posición. Este uno que está abajo lo escribes arriba y el otro que está arriba lo escribes abajo. Eso es recíproco. Pero la propiedad te dice que tienes que cambiar de signo. Por lo tanto, el 2/3 se queda igual porque no hay otro coeficiente. El x a la menos 1/3 quiere decir que voy a escribir el 1 que está en el denominador, lo voy a escribir arriba, y este que está en el numerador lo voy a escribir en el denominador, pero con exponente diferente. Si es negativo, ahora lo voy a escribir el signo más. Pero si ustedes se dan cuenta, este es por un dx en dx. Por lo tanto, no me conviene que esté del lado izquierdo, me conviene que esté del lado derecho. Por lo tanto, vamos a aplicar la operación inversa. Y entonces lo que voy a escribir es que es un menos, debido a que aquí era más originalmente. El coeficiente sigue 2/3 y por la propiedad es 1 entre x a la 1/3. De ahí ya estoy acomodando donde debe de estar debido a todos los conceptos que estoy escribiendo ahí arriba. Y que obviamente los puedo hacer, ¿no? No es que no pueda, simplemente esforzarse para cada vez ser más analistas en lo que tengo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un menos por el primero, obviamente estoy aplicando propiedad distributiva, pero si se dan cuenta, aquí está el de y en dx. Por eso me conviene dejarlo en el miembro izquierdo. Y por lo tanto, de una vez voy a hacer otro concepto que se llama factorizar. Y factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que la dy en dx va a multiplicar a todo lo demás. Y todo lo demás pues es el signo menos y es la x. Fíjense cómo aquí tengo un menos x por diferencial x. Lo único que estoy haciendo es factorizar a la dy en dx porque esta va a ser una fórmula. De aquí voy a calcular la fórmula. Por eso me conviene que el menos y la x no estén relacionados para posteriormente hacer el cálculo de la derivada a través de una operación inversa. Por eso es que de una vez voy a factorizar. Recuerden que la factorización que siempre se hace es la de máximo común divisor, y máximo común divisor se basa en factores comunes, que es lo que generalmente hacemos. Bueno, me voy con la siguiente. Si me voy con el siguiente término, ¿cómo sé qué es el término? Ya habíamos dicho que para ver la diferencia entre términos debe verse el signo. Si ustedes se dan cuenta que hay un menos que está multiplicando este más, por lo tanto me va a dar un menos. Y luego tengo un menos y por dy en dx. Debido a que es una dy en dx, a mí me conviene tenerlo en el lado derecho. Me conviene tenerlo en el lado derecho porque de ahí no voy a obtener ninguna dy en dx, que como habíamos dicho, la dy en dx la dejamos en el miembro izquierdo para posteriormente hacer el cálculo. Y entonces, repitiendo lo que les había dicho, este menos por este más me da menos. Como es una operación inversa, va a ser entonces un más. Va a ser un más. Luego se dan cuenta que está la y, que es una variable. Y después, si ustedes observan, aquí hay una dx en dx, pero sabemos que esa dx en dx es 1. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y el 1 por lo demás, pues sigue siendo lo demás. Por eso solamente queda el más y. Fíjense cómo estoy aplicando muchos conceptos, ¿eh? No es
paso por paso, es muchos conceptos en uno para que sea más eficiente. Por eso es importante que se sepan los conceptos, como lo de recíproco, ¿no? Que ya después de esto yo creo que ya va a quedar claro. Ahora bien, me voy con el último término. Si ustedes observan, el último término resulta que tiene dy en dx. Por lo mismo, factorizo en el miembro izquierdo. Y entonces, lo único que me falta, después de hacer la factorización, es que debe de haber un más. Como está en el miembro izquierdo, sigue siendo un más. Como es un 2/3 del coeficiente, sigue siendo 2/3 del coeficiente. No hay ningún cambio. Pero aquí yo tengo un exponente negativo. Por lo tanto, aplico la propiedad de los exponentes que ya les había explicado hace ratito. Y entonces me queda un 1 entre una y a la 1/3. Ya estoy aplicando la propiedad. Para que, ahora sí, si ustedes se dan cuenta, en el miembro izquierdo me queda la fórmula. Y esto que está multiplicando, lo que debo de hacer es realizar la operación inversa. Si está multiplicando, pues obviamente la operación inversa es dividir. Y de ahí, pues ya tendríamos el cálculo de la derivada. Por lo tanto, lo voy a hacer en 2 pasos, aunque se puede hacer en un solo paso, ¿eh? Vamos a hacer la operación inversa. La operación inversa implica que si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto va a dividir a todo lo que está en el miembro derecho. Y entonces vamos a escribir la operación inversa. La derivada con respecto a la variable independiente se va a calcular como una división. Recuerden que siempre que escribimos los términos se acostumbra primero a escribir el positivo. Por lo tanto, escribo una y que le restas el 2/3 de 1 entre la raíz cúbica de y entre y a la 1/3, que es lo que tengo acá en el numerador. Disculpen, no es y, es la x a la 1/3, dividido entre todo este paréntesis que está multiplicando. Obviamente también escribo primero el positivo, y escribiendo el primer positivo me queda un 2/3 de 1 entre y a la 1/3 menos la x. Y de ahí ya tengo la fórmula. Recuerden que esta es una fórmula. Aquí todavía no la tenía porque esto me estaba estorbando. Debido a eso hice la operación inversa y ahora sí ya tengo la fórmula. Pero, como les había dicho, ¿cómo sé si ya acabé? Pues la manera de saber si ya acabé una derivada es porque ya no hay exponentes negativos. Si se dan cuenta, pues ya no tengo exponentes negativos, ya no hay ningún problema en ese rubro. Pero también obedece a que ya no hay operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, todavía ya hay muchas operaciones. Entonces, como hay muchas operaciones, pues vamos a hacer todas las operaciones que se ven ahí. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí una rayita. Y si ustedes observan, aquí hay una resta de fracciones. Por lo tanto, hay que escribirle un 1 a la y. Aquí también hay una resta de fracciones, por eso hay que escribirle un 1 a la x. Y por lo tanto, si voy a hacer una resta de números racionales, lo que obviamente necesito calcular es el mínimo común múltiplo. Eso implica que la derivada de la y con respecto a la x es radio de fracción, mínimo común múltiplo en el numerador y mínimo común múltiplo en el denominador. El mínimo común múltiplo en el numerador es 3 por x a la 1/3 y en el denominador el mínimo común múltiplo es 3 por y a la 1/3. Acuérdense que el mínimo común múltiplo se calcula como las bases que están en los denominadores. Aquí hay una base x a la 1/3, por eso está. Aquí hay una base 3, por eso se escribe. Aquí hay una base y a la 1/3, por eso se escribe. Y aquí hay una base 3, por eso también se escribe. Una vez que ya calculé el mínimo común múltiplo, pues se repite el proceso. Y el proceso es mínimo común múltiplo entre denominador me da 1. Perdón, entre denominador que es 1 me da 3 por x a la 1/3. Por el de arriba es 3x a la 1/3 por y. Luego viene una operación resta, hay que escribir la operación resta. Y entonces hago otra vez la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Este mínimo común múltiplo entre este denominador me da 1 y 1 por lo de arriba, sigue siendo lo de arriba. Eso quiere decir que aquí va a haber un 2.
Y luego hago lo mismo por acá. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 1. Y 1 por el de arriba me queda entonces un 2. Menos mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1, me queda el mismo mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo por la x, pues como no se puede multiplicar, solamente expreso el 3 por la x que va primero antes de la y por una y a la 1/3. Y de ahí, pues ya realicé la operación resta. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una operación división de dos fracciones. Entonces, todavía puedo seguir haciendo operaciones. Y la operación que sigue se llama división de números racionales. Si en el examen me escriben ley del sándwich, los voy a reprobar. No escriban ley del sándwich, eso no existe. Ha sido un invento, inclusive en algún momento yo lo llamaba así, ¿no? Pero es un invento cuando no tienes las bases necesarias para poder explicar cómo es lo que se hace. Y efectivamente, ¿no? Antes yo no tenía tantas bases, por eso, como todo el mundo decía ley del sándwich, pues yo también decía ley del sándwich. Pero poco a poco pues nos vamos mejorando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues es el producto de los extremos. Este es extremo, y hay que escribirlo en el numerador. Y el producto de los medios se escribe en el denominador. Por lo tanto, si hago la multiplicación, aquí tengo un 3 por y a la 1/3 que multiplica a 3 por x a la 1/3 por y menos 2. Ese es el producto de los extremos. Y el producto de los medios obedece a la multiplicación de este por este para escribirlo en el denominador. Producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, aquí tengo un 3 por x a la 1/3 que multiplica a 2 menos 3x y a la 1/3. Listo. Y entonces, ahora sí, ya no me va a alcanzar el espacio. Entonces, esta que está aquí, hasta va a convenir que la borre, porque ya no me va a dar espacio de otra derivada. Dejen la borro para dejar el espacio. Al fin ya las fórmulas ya se las saben. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente necesito hacer las operaciones. Y si hago las operaciones, pues me doy cuenta que hay una división. Aquí hay una división de 3 entre 3, que obviamente me da 1. Y entonces vamos a aplicar más cosas. Primeramente, existe la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes me dice que yo debo de, si tengo la división con el mismo exponente, eso lo puedo escribir como la división con el mismo exponente. Si tienen el mismo exponente dos bases que son diferentes, lo puedo escribir como una sola. Y por lo tanto me queda que la derivada con respecto a la variable independiente es y entre x todo a la 1/3. Pero acuérdense que las leyes de los exponentes me mencionan que si yo tengo una potencia y la raíz mésima, entonces esto se va a escribir como una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo cual esto se puede escribir como la raíz cúbica de todo eso, multiplicado por 3 raíz, vamos a escribirlo aquí diferente, 3y por la raíz cúbica de x. Se deja así por la única y sencilla razón que esta y no tiene raíz y la x sí tiene raíz, por eso las intercambié de posición. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, menos 2 entre un 2 menos 3x por la raíz cúbica de y. Y entonces, ahora sí, ya puedo decir que esta es la derivada. Ok, ahí hay algo que es diferente a lo que siempre les había dicho. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es lo que es diferente y que estoy chocando con lo que siempre les había dicho de cómo saber si ya llega el resultado? Número de lista de comunicación. 32, Dime 32. ¿Qué es lo que la raíz en el denominador. Exacto, la raíz en el denominador. Entonces, fíjense cómo ahí está chocando con lo que yo les había explicado, que no debía de haber raíces en el denominador. Pero entonces, ¿cuál es la razón? La razón es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una raíz
cúbica y obviamente aquí hay un paréntesis. El detalle es que para lograr que esta raíz desaparezca es súper complicado porque está en una resta. Esa es la razón. Esta sí la puedo quitar porque ya sabemos que es multiplicar por el exponente que me hace falta para completar la unidad. No habría tanto problema. Pero aquí en el denominador, en este paréntesis, sí es muy complicado quitar la raíz cuando está en una resta. Debido a esa razón, como voy a dejar esta raíz cúbica, debido a la complejidad de quitar esa raíz, pues me permite también dejar esta raíz, porque si se dan cuenta las dos son raíces cúbicas. Entonces, como son raíces cúbicas, pues mejor la dejo así para que en el proceso de la implementación tecnológica pues ya tenga la misma operación, o sea, raíz cúbica ya tenga la misma operación y no tenga que hacer otra operación. Esa es la razón. Entonces, en el momento que ustedes vean que hay restas y esa resta conlleva una raíz cúbica, cuarta, etcétera, entonces ahí sí le cambian y sí se puede dejar así el resultado. Muy diferente si hubiera sido una raíz cuadrada. Si a ustedes les hubiera quedado un 2 menos 3x por la raíz cuadrada de y, esa sí es fácil de quitar. ¿Por qué? Porque se multiplica por el conjugado. Y al multiplicar por el conjugado, recuerden que estamos haciendo referencia al binomio conjugado. Y esta multiplicación de un a menos b por un a más b me genera una cuadrada menos b cuadrada. Eso implica que para racionalizar una raíz cuadrada, esa sí se puede hacer. Aquí tendré que multiplicar por un 2 menos 3x por la raíz de y, perdón, positivo, 2 más 3x raíz de y. Vamos a escribir lo mismo que está por acá. Aquí tendría una 3y por la raíz cuadrada de x menos 2. Y entonces, al hacer esa multiplicación, el resultado me queda el cuadrado del primero, donde el cuadrado del primero es 4, menos el cuadrado del segundo, que es un 9x cuadrada y. Entonces, aquí sí es muy fácil quitar las raíces cuadradas, pero siempre y cuando sea raíz cuadrada. Cuando es raíz cúbica, cuarta, quinta, sexta, novena, eso es mucho problema. Por eso, aquí sí se permite que quede esta raíz en el denominador y obviamente esta raíz en el denominador. Pero porque se trata de una raíz cúbica y se trata de un binomio. Este es el problema, el binomio. En raíces cuadradas no hay problema, pero en raíces cúbicas sí hay problema. Esa es la razón y por lo cual sí se permite entonces dejar ahí una raíz cúbica. Cuarta, quinta, si está en un binomio o en un trinomio, obviamente. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, sale bien. Entonces,